Bueno, buenas tardes, noches a todos. No sé si me pueden escuchar y ver bien. Es para mí un gran gusto poder empezar las actividades y dar inicio a las actividades científicas del 2021. Eh, por todos conocidos son los problemas que estamos atravesando toda la comunidad del equipo de salud con esta pandemia, pero seguimos adelante y tratamos de promover nuevas actividades. De ahora en más, esto va a ser regularmente todos los meses en nuestra actividad, como lo hicimos el año anterior y hace 2 años, en los webinars de la Sociedad de Nefrología de Córdoba. Es para nosotros un principal privilegio haber podido convocar hoy a tantas nutricionistas de toda la provincia de Córdoba, lo cual esto es un objetivo que tenemos en la Sociedad de Nefrología de Córdoba y en la Sociedad Argentina de Nefro, en incorporar a las nutricionistas que se dedican al manejo de pacientes renales en todos sus aspectos, tanto en prediálisis, en nefrología clínica, en diálisis y en trasplante, a que participen activamente de esta sociedad como miembros adherentes, así que tengo un final con una sorpresa para ustedes, así que les pido que se queden hasta el final, es una forma también de estimularlas a que no se vayan. Y desde ya, para mí es un gran gusto poder darle inicio a estas actividades. Bienvenido a todos los nefrólogos, que espero que cada vez sean más, de toda la comunidad nefrológica de la provincia, sobre todo estimulando a que la gente del interior se siga sumando a todo este colectivo de nefrólogos que intentan ir mejorando día a día. Así que bueno, le doy la palabra a Pehuen, que es uno de los coordinadores de la comisión directiva de esta actividad, para darle inicio. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar hoy acá. Vamos a iniciar la jornada de webinars. El tema que nos convoca hoy es un tema muy interesante y tiene relación con la nutrición en los pacientes en hemodiálisis, algo que vemos todos los días. Va a haber 2 presentaciones que ahora, si quieren empezar a presentar a los disertantes. Bueno, yo me voy a encargar. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo me llamo Ivana Borgoño. Soy licenciada en nutrición y desarrollo mi tarea laboral en el Centro de Diálisis COLF en Villa María. Bueno, nuestro primer disertante es Gabriela Pomiglio, licenciada en nutrición, a cargo del Servicio de Nutrición de Aterim, Córdoba, Altagracia y Carlos Paz, a cargo del desarrollo del módulo de enfermedades renales NutriHome. Bueno, buenas tardes, buenas noches, como dicen ustedes. Un gusto estar acá, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente al doctor Rafael Maldonado, que nos ha dado siempre un impulso muy importante para esta área de nutrición que venimos trabajando un montón de colegas desde ya hace mucho tiempo. Bueno, yo básicamente voy a hacer una introducción a modo un pantallazo de lo que es la nutrición en la enfermedad renal crónica. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. Flavia, ¿me lo podés pasar? No me lo pasa. No, únicamente usted lo puede pasar, porque es su pantalla. Ahí está. Bueno. Tome como datos los resultados preliminares de la segunda encuesta nacional de salud y nutrición, realizadas entre el año 2018 y 2019, donde esta encuesta de nutrición y salud lleva como resultado de que el 12,7% de la población en Argentina padece de algún tipo o en algún estadio de enfermedad renal crónica. Los grupos de mayor prevalencia siguen siendo los diabéticos, los hipertensos y los pacientes añosos.
Algunas tablas de estos estudios mostraron el significativo aumento en lo que fue el peso desde el año 2014, de 2004 al año 2019. Si nosotros vemos en pantalla, el índice de masa corporal aumentó significativamente en estos últimos años, el peso también aumentó significativamente en estos años, y los promedios de albúmina, en general, al ingresar los pacientes a diálisis, son menores de los índices óptimos o que se recomiendan. Con esta tabla a mí me gustó mucho, por eso la elegí. ¿Qué me está diciendo? Que estamos viendo pacientes con mayor peso y con menor densidad de masa muscular y con un estado nutricional más deficitario, que con toda esta problemática que estamos viviendo, evidentemente se va agravando. En este otro gráfico vemos la cantidad de pacientes pensando, fíjense, el peso normal que tenemos de los pacientes, la frecuencia relativa, ¿no?, de los pacientes que ingresan a diálisis, con un peso normal en un 38,9% en el año 2000, desde el 2004 al 2019, y fíjense que del 2004 era mayor los pacientes que ingresaban con un peso normal. Y también aumentó la cantidad de pacientes que aumentan con sobrepeso, y lo mismo, fíjense qué interesante el gráfico de obesidad. Es impresionante cómo aumentaron este tipo de pacientes. Entonces nosotros nos encontramos ante otro paradigma. Es decir, bueno, tenemos estos pacientes que vienen bien gorditos a diálisis, pero con una muy baja masa muscular y con una mayor prevalencia a la malnutrición, teniendo en cuenta que la malnutrición es un factor de morbimortalidad a corto y mediano plazo. Los gráficos con respecto a la albúmina, fíjense que tanto en el 2004 no han cambiado significativamente. O sea que tenemos pacientes que ingresan a diálisis con un promedio de albuminemia menor a 3,5, cuando lo ideal son valores de 4, entre 3,8 a 4. Podemos decir que tenemos un paciente, si bien la albúmina no es un marcador directo de malnutrición, pero sí indirecto, porque nos marca también el estado inflamatorio del paciente. Ahora decimos nosotros, bueno, nosotros en general, esta es una problemática que tenemos muchas nutricionistas y creo que muchos nefrólogos también, que cuando el paciente ya llega al consultorio, ya llega en estadios muy avanzados, donde en realidad es muy leve la intervención que podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya viene con un proceso de inflamación o un proceso de desgaste que se llama, que es este paciente gastado. Este paciente que viene con esta patología que se ha denominado de Westing o gastado, es este paciente que ya tiene varios factores que empiezan a deteriorar el estado general en estadios muy tempranos de la enfermedad renal crónica. Bueno, Alejandra Celi, licenciada en nutrición, directora de la Escuela de Nutrición, profesora titular en la Cátedra de Fisiopatología y Etoterapia, docente en la carrera de posgrado de especialización en nutrición gerontológica, en ejercicio en el área asistencial de servicio de nefrología clínica privada Vélez Sarsfield. Bueno, gracias, Ivana. Buenas No, tardes, nada. buenas noches. Voy a saludar como han saludado el resto. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ustedes me avisan si están pudiendo ver. Sí. Si puedo agrandar. ¿Están pudiendo ver la pantalla completa? Perfecto. Ponele modo Bueno. presentación, ¿vale? Y todavía no entro en modo presentación. Ay, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a invertir un poco los roles. La idea de esta presentación era un poco a continuación de algunas consideraciones más teóricas que nos plantearía Gabriela ahora al final,
La idea de esta presentación es fundamentalmente contarles desde el punto de vista de la situación nutricional, que de hecho conocemos en general en la población, en particular en relación a las enfermedades crónicas y en particular en esta problemática puntual que nos convoca en esta situación. Vamos a abordar desde una perspectiva que tiene que ver con una inquietud en particular. Lo primero que quiero es agradecer a la Sociedad de Nefrología, no solo por habernos dado este espacio en particular, y a todos ustedes por escucharnos, sino fundamentalmente porque ha hecho posible que nosotros podamos avanzar con una idea que se gestó inicialmente por inquietudes compartidas en un grupo muy pequeño de colegas nutricionistas que trabajamos en centros de diálisis de la ciudad de Córdoba en general, o de zonas muy cercanas a la ciudad de Córdoba, y que venimos compartiendo desde hace unos cuantos años atrás espacios fundamentalmente de compartir inquietudes y básicamente procesos de capacitación y formación. A partir de eso surge como idea inicial trascender un poco los espacios que son propios de trabajo y empezar a pensar en algunas sistematizaciones que nos llevaran a comprender mejor y a poder mostrar y difundir un poco lo que hacemos y fundamentalmente lo que les viene sucediendo desde el punto de vista nutricional a nuestros pacientes, a los pacientes que asistimos. Así surge esta idea, luego a partir de la apertura del doctor Maldonado, fundamentalmente por, digamos, conversaciones que van dando lugar a trascender propuestas, digamos, de puertas abiertas, la Sociedad de Nefrología nos permite un espacio en el que pudiéramos trascender incluso mucho más allá de esta expectativa inicial que habíamos generado y que hoy nos da posibilidades de pensar en esta primera etapa en analizar esto que nos planteamos, digamos, conocer un poco más acabadamente cuál es la situación nutricional de todas las personas que reciben tratamiento de hemodiálisis en particular en toda nuestra provincia de Córdoba. Así surge un poco la idea y es el motivo de la presentación de este proyecto que hoy se consolida, es nuestra primera, digamos, etapa, y formalizarlo nos da lugar a lo que será el desarrollo, la implementación de este proyecto de ahora en más. En el marco epidemiológico, un poco lo que estaba justo contando Gabriela en este momento, dentro de lo que es el crecimiento de las enfermedades crónicas, la enfermedad renal no ocupa un lugar diferente. Hoy digamos, los estudios epidemiológicos nos muestran una prevalencia de enfermedad renal crónica en la Argentina del 12%, y particularmente, que este es, digamos, el enfoque de esta presentación en particular, los pacientes que reciben diálisis, según el informe del año 2020 del Registro Argentino de Diálisis Crónica, representan para los pacientes que están en tratamiento de diálisis 30.000, en una prevalencia de 30.000 personas que en la Argentina reciben tratamiento de diálisis. Esto en particular significa para la realidad de la Argentina fundamentalmente que casi la totalidad de los pacientes que se tratan a través de la terapéutica dialítica lo hacen a través de la estrategia de hemodiálisis, que es en donde específicamente nosotros estamos planteando al menos esta primera etapa como proyecto de investigación. Para Córdoba, esta realidad significa un total de 2.500 personas distribuidas en aproximadamente 50 centros de diálisis, digamos, distribuidos en toda la provincia, sin duda con una mayor concentración en la ciudad de Córdoba y alrededores. Nuestro objetivo, digamos, nuestro enfoque particular tiene que ver con la malnutrición. Recién ahí Gabriela, cuando comenzaba a conceptualizar un poco esta entidad o este hecho, una de las cosas que nos presentaba
era justamente una de las dificultades importantes que tiene en este sentido la definición de la malnutrición. O sea, si bien en general definir malnutrición como entidad clínica no es una tarea sencilla, fundamentalmente, digamos, diagnosticarla no es una tarea sencilla y requiere enfoques multidimensionales, en las personas con enfermedad renal y particularmente en los pacientes en diálisis, esto fue cobrando algunas dificultades que fueron conceptualmente teniendo un contexto de diagnóstico sumamente interesante en esta definición a la que Gabriela hacía referencia ya desde el 2008 más o menos. La Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo define este síndrome definidos, digamos, por ellos con el nombre de PIU o Protein Energy Wasting, que luego los españoles lo traducen o lo trasladan a los términos anglosajones como el desgaste energético proteico, y que en realidad es el mejor marco conceptual que define a la malnutrición en las personas en diálisis, ya que integra tanto los aspectos etiológicos como los campos eminentemente clínicos de la representación que significan los procesos de malnutrición en las personas que trascienden en estos procesos clínicos de enfermedad renal. Seguramente Gabriela va a ahondar en este sentido, por eso avanzo en lo que sería nuestro marco conceptual para el trabajo de investigación. Este es el mismo cuadro que Gabriela estaba describiendo. Yo solo me voy a detener acá en algunos puntos, porque en realidad justifican de algún modo el enfoque que para nosotros es significativo contemplar en este proceso de investigación que queremos trasladar particularmente a nuestra población. Gabriela ya anticipaba, digamos, en su presentación, que una de las cosas que observamos y que de hecho el Registro Argentino de Diálisis nos muestra particularmente es que en el curso de los últimos años una de las características más claras, más evidentes en este sentido, es que una de las condiciones nutricionales que más ha crecido, y es lo que vemos particularmente en la sala de diálisis, es la situación de malnutrición vinculada al sobrepeso. Otro de los aspectos relevantes que tiene, este registro y el análisis que hacemos de estos registros es que, si bien el registro de diálisis crónica, que año tras año nos permite conocer muchos indicadores, y dentro de los indicadores nutricionales los que estamos viendo en referencia en esta imagen, es que si bien son indicadores nutricionales, no alcanzan, no son suficientes para comprender exactamente cuál es la situación, tanto vinculada al riesgo del estado nutricional, como las situaciones particulares que tienen que ver con el perfil epidemiológico de nuestros pacientes. El registro de diálisis crónica nos muestra el valor de la albúmina, el valor del índice de masa corporal y el valor de NPCR que se tomó en los últimos años. Lo que, si bien es significativo, como les decía, no alcanza a ser suficiente para hablar del perfil epidemiológico de la población en diálisis. Entonces, si veíamos en el mismo gráfico que nos estaba presentando anteriormente Gabriela, que el crecimiento más claro, y de hecho si digamos, hacemos una síntesis de lo que vemos gráficamente, el 60% de la población tiene algún proceso de malnutrición. Entre obesidad y bajo peso, realmente la prevalencia de malnutrición es altísima en la población en diálisis. El índice de masa corporal es uno de los indicadores que más claramente ha crecido en los últimos años, y hay varios aspectos interesantes en este análisis. Para los pacientes en diálisis, de hecho,
todos recordamos que hay un concepto asociado al índice de masa corporal vinculado a la paradoja epidemiológica que representa en cuanto a la asociación con la mortalidad en los pacientes según su índice de masa corporal, expresándose como que a mayor índice de masa corporal habría menor riesgo de mortalidad en los pacientes en diálisis. Este fue un concepto acuñado, evidenciado y bastante promovido hace varios años atrás. Los últimos estudios, los más recientes en los últimos 5 o 6 años, si bien no revierten exactamente este concepto, hay algunas condiciones que son importantes, como por ejemplo que esto estaría significativamente vinculado a la edad, con cambios muy significativos según la edad de las personas, y también que en este sentido, al menos en términos de los extremos, la asociación con la menor mortalidad baja significativamente. Y otro aspecto de análisis que me parece absolutamente relevante para pensar en el marco de nuestra población en particular, es que si bien estos estudios en general nos siguen de algún modo avalando que determinado sobrepeso podría tener algún factor protector, es absolutamente relevante para nosotros vincular estos procesos a nuestra población en particular, fundamentalmente contemplando lo que son nuestros patrones alimentarios en la actualidad como prevalencia en cuanto a la composición de los elementos que lo integran. O sea, nosotros vemos en el registro alimentario de nuestros pacientes un exceso calórico muy importante con una muy baja cantidad de proteínas, y dentro de lo que significa el riesgo de estado de malnutrición para nuestros pacientes, esto genera un factor de riesgo muy importante para aquello que hoy es sin duda la característica más relevante del estado de malnutrición, que es la obesidad sarcopénica. Entonces, esto sigue siendo una situación para nuestra población de tanto riesgo como lo es el estado de malnutrición por deficiencia que nos muestra el índice de masa corporal bajo. Bueno, vuelvo entonces a cerrar este concepto en este sentido. Para nosotros, el marco teórico de este trabajo de investigación que nos proponemos a desarrollar de ahora en más en nuestras salas de diálisis, toma como enfoque este complejo e integra todos los aspectos que nos permite evaluar y luego representar en el estado nutricional epidemiológico en este caso, en relación a lo que el síndrome de desgaste energético proteico o proteico energético nos da como marco teórico en particular. Seguramente Gabriela va a ahondar en cada uno de estos factores. Esto nos interpela de algún modo en pensar cuál sería la mejor estrategia de evaluación, cuál sería la mejor forma metodológica para que logremos evidencias científicas en este trabajo que nos permitan divulgar una información e incluso ambicionamos a que podamos trascender incluso las puertas de nuestra propia provincia para poder pensar cuál es la situación epidemiológica de la población en diálisis en general en nuestro país. La valoración nutricional poblacional requiere instrumentos básicamente de tamizaje, de screening, de los cuales, digamos, adaptados específicamente a la población en diálisis, contamos con muchos instrumentos ya hoy validados, pero una de las situaciones más frecuentes con las que nos encontramos en relación a la situación nutricional de la población es el escaso registro, si bien tenemos, digamos, aplicados estas metodologías en publicaciones muy importantes, incluso a lo largo de todo el país,
y las tenemos, digamos, por fuera y a nivel internacional contamos con muchísimos recursos de evidencias, y nosotros en particular contamos con además muchas experiencias de aplicación de estas estrategias metodológicas. En realidad lo que ambicionamos es poder tener una muestra representativa de lo que le está sucediendo a nuestra población y no a evidencias particulares, puntuales, que es con lo que contamos. Que una de las que son de encontrarnos en este mismo sentido es el amplio rango de situación nutricional que nos muestran justamente las diferentes evidencias con las que contamos. Entonces, volviendo a lo que sería lo metodológico específicamente en relación a esta propuesta de investigación, elegir el instrumento más adecuado dentro de aquellos validados en pacientes en diálisis, nos llevó a hacer una evaluación de los mismos y a pensar justamente en este marco teórico al que hacían referencia anteriormente, que representa el mejor proceso fisiopatológico, tanto desde los factores de riesgo para comprometer el estado nutricional, como la expresión del mismo en los cambios en la composición corporal. Por esa razón, ¿sí? Perdón que te interrumpa. No sé si te parece bien, como para seguir complementando el marco teórico, que intentemos de vuelta Dale. con Gaby, y después pasamos más a la metodología del estudio. Es un buen momento para después seguir con cuestiones metodológicas. Gracias, Ale, porque me diste toda la primera parte excelentemente bien. La verdad que te estoy escuchando muy atenta. Vamos a compartir pantalla. ¿Querés salir vos? Bueno, con estos contratiempos. Aquí había dejado. Aquí se ve. Bueno. Había dejado en esto que venía, que Alejandra lo resumió muy bien, que son todas esta patogénesis de lo que es el desgaste energético calórico en los pacientes con enfermedad renal crónica, que comienzan en estadios muy tempranos y que a veces es muy difícil poder verlos en el paciente. Entonces, por eso la importancia de una buena valoración nutricional, de un buen screening de nuestros pacientes en estadios también predialíticos o en los post-trasplantados. Todas estas alteraciones, yo no recuerdo bien en qué punto dejó de escucharse, pero el estrés oxidativo, el sobrevolumen, la disminución de la ingesta calórica proteica, la acidosis metabólica, el no tratamiento, ¿no? La anorexia, la anemia, la disfunción cardiovascular, diabetes, hiperparatiroidismo, el requerimiento aumentado de nutrientes que a veces no puede llegar a cumplirse por el mismo estado del paciente, y la disminución de la calidad de vida, básicamente, con un aumento de la hospitalización y mayor mortalidad. Con este síndrome también de arteriosclerosis, enfermedad vascular e hiperfosfatemia, que en un tiempo, hace muchos años atrás, se hablaba de este síndrome de Mia, malnutrición, inflamación y arteriosclerosis, que se reemplazó ese concepto por esta patogenia de lo que es la malnutrición, por este paciente gastado, que es un paciente inflamado, malnutrido, con un déficit calórico importante, más el aumento de las toxinas urémicas, nos lleva a un hipercatabolismo que definitivamente vamos a terminar en un paciente con muy bajo peso y con muchas complicaciones. Este es un estudio también donde donde se ve, es un estudio del 2009 que lo realiza el grupo de Foucault, que la verdad que es muy interesante. Hace unos años con un grupo de nutricionistas acá también en Argentina, les estoy hablando de hace 15 años atrás, intentamos hacer algo similar, de decir, bueno, ¿qué porcentaje en Argentina llegan de pacientes con malnutrición
y más o menos estamos con estos porcentajes internacionales, 80, 75, 83 en distintas zonas. O sea que con esto que estamos viendo, que el paciente que no estamos captando en estadios previos, no tenemos tiempo a veces de poder revertir o por lo menos evitar el desgaste energético calórico. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, yo tomé KDOQI 2020 porque creo que son las normas que más tenemos más acceso, que frecuentemente las tenemos más a mano. Todas estas normas me parecen muy claras y están hablando justamente, hablan de el estado energético calórico, la ingesta, el déficit, en estadios predialíticos, estadios 3B a 5, que es donde realmente tenemos que intervenir las nutricionistas, controlando la ingesta proteica. Siempre se está hablando de pacientes metabólicamente estables, con ausencia de enfermedad inflamatoria o infecciosas, que no se hayan hospitalizados durante las últimas 2 semanas, con ausencia de esa diabetes que viene muy mal controlada, con mal control metabólico, y con enfermedades catabólicas como puede ser un cáncer, una enfermedad oncológica, que no esté con medicamentos inmunosupresores, y con una ausencia significativa, pérdida de peso significativa en el último tiempo. O sea, si nosotros tenemos un paciente con estas condiciones metabólicamente estables, realmente tiene criterio de control de ingesta proteica. Si no, tenemos que primero represionar, mejorar el estado nutricional del paciente para después poder continuar con todo lo que es un tratamiento conservador predialítico. ¿De qué hablan estas normas? ¿Qué digo? A mí me interesó la observación que hacen, bueno, cuál es la ingesta. Uno esto después lo va haciendo y lo va adaptando a la población o al paciente, en definitiva, que uno tenga como para trabajar. Cada paciente tiene su requerimiento. La ingesta proteica debe estar entre 0,5 y 0,6 por kilo de peso ideal, o si no, también se habla de, ellos dan como indicación, una ingesta proteica más baja, que son dietas de muy baja cantidad de proteínas, con el uso de cetoanálogos, para evitar que el paciente llegue a diálisis en condiciones de mala nutrición o con factores de riesgo. Y en los pacientes diabéticos también se recomienda una ingesta proteica de 0,6 a 0,8 gramos por kilogramos de peso. Esta es una opinión con muchísima bibliografía internacional y nacional, por suerte también, que ya se está respaldando. Lo importante es que ya se está utilizando y esto la verdad que trae un beneficio muy interesante para nuestros pacientes. Para quienes no conocen qué es un cetoanálogo, lo voy a definir nada más, es un tema para otro momento, pero es un aminoácido que se le extrajo por transaminación, el grupo amino, generando un aminoácido esencial sin producción de toxinas urémicas o de cualquier otro compuesto aminado. Cuando se indican estadio 3B a 5 de la enfermedad renal crónica, siempre acompañado con una restricción proteica, que eso es muy importante, dependiendo del estado en que esté el paciente, se puede o no hacer la restricción calórica y proteica. Eso es fundamental. Un paciente que está desnutrido o que viene con un déficit importante, no se podrían indicar estos tratamientos, sino primero tratar de compensar al paciente. Esta otra parte fui leyendo, observando un poco qué es todas estas guías KDOQI, y me interesó también este aspecto que hablan sobre el asesoramiento o la asistencia nutricional al paciente. Esto es muy importante porque nosotros en estadios tempranos podemos tener estos pacientes, poder tratarlos con restricciones proteicas mayores o menores, que esto vamos a ir evaluando de acuerdo al requerimiento de cada paciente, y la importancia del asesoramiento o ver la identificación del paciente cuando está en diálisis. Habla de la importancia del asesoramiento que tenemos que dar a los pacientes en hemodiálisis y en los pacientes post-trasplantados, que es una población
que muchas veces cuando el paciente se trasplanta, se cambia de centro y uno los va perdiendo en el aspecto nutricional. Y bueno, ¿para qué nos sirve valorar al paciente? Yo creo que lo más importante es realizar este tamizaje, esta selección nutricional en un centro de diálisis para ver dónde estamos parados, cuál es el déficit que tienen en general nuestros pacientes y qué política vamos a tomar, qué acciones o intervenciones vamos a tomar para evitar que la malnutrición contribuya al mal estado general y la disminución de la calidad de vida de nuestros pacientes y el aumento, obviamente, de la morbimortalidad. Por eso es muy importante para nosotros trabajar en equipo. Nosotros solos, por sí solos, podemos dar algunas acciones técnicas, pero necesitamos del nefrólogo, de enfermería, del trabajador social, de psicólogos y bioquímicos. Por eso el estado nutricional se relaciona siempre con la morbimortalidad. Y si tenemos un paciente con mal estado nutricional, ¿qué decimos? Tenemos que soportar, primero tenemos que trabajar sobre la ingesta y los recursos que tengan nuestros pacientes con su grupo familiar, sobre los hábitos y consumos, todo eso lo sabemos todos, una muy buena anamnesis alimentaria, y después seleccionar el tipo de suplementación que le vamos a hacer para poder cubrir ese déficit, ya sea suplementación oral, suplementación enteral, alimentación parenteral intradialítica o alimentación parenteral total. Esto lo vamos a ir evaluando de acuerdo al requerimiento de nuestros pacientes. ¿Y qué nos dice Kadocki con respecto a esto? Bueno, Kadocki postula justamente también que lo más importante y todas las menciones que hace en cada guía nutricional es evitar el riesgo de este PIU o desgaste energético proteico. O sea, cuál sea el requerimiento que nosotros necesitemos, primero siempre se tiene que ir por la vía oral, por la ingesta del paciente y después también ver para suplementar al paciente. Entonces, lo importante es que estas guías también nos avalan para hacer una intervención directa con el paciente para evitar la progresión de la malnutrición. Puse esto, yo creo que en el grupo de WhatsApp que tenemos las nutricionistas de Córdoba, yo lo envié como un ejemplo, Ale, a partir de lo que vos vas a plantear ahora. El grupo de nutricionistas de la ADIN, de nutricionistas de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas, han hecho un muy buen trabajo que se los recomiendo, porque la verdad que han hecho un trabajo, una actualización, una revisión bibliográfica, la verdad que muy interesante, una de las muy lindas cosas que leí últimamente, y la verdad que se los recomiendo, nosotros lo tenemos, cualquier cosa quien lo pueda requerir, creo que es una muy buena opción para leer también, que habla sobre los distintos tipos de suplementación, cómo debemos asistir a estos pacientes que uno ve que se van deteriorando con el tiempo, o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Ale, me cubriste fantásticamente bien, yo te agradezco enormemente porque te juro, créeme que no es nada agradable que te quedarte sin internet cuando estás dando un Ateneo. La verdad que es muy feo, pero la verdad que lo hiciste muy bien, te agradezco mucho. Así que te dejo a vos. Siento que me quedé cortita. Hicimos una coordinación de salvada. La verdad que fue una coordinación fantástica. Agradezco enormemente y bueno, te dejo continuar a vos, que está muy lindo lo tuyo, muy interesante. Y perfecto, después seguramente tendremos lugar para alguna pregunta o inquietud. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pehuen, no sé si querés que siga. ¿Vos querés preguntar? ¿Querés que siga Alejandra? ¿Quieren preguntar ahora? ¿Querés que haya preguntas ahora? Sí, quizá mejor terminemos con tu presentación, Alejandra, y después al final hacemos todas las preguntas, si les parece. Ok, perfecto, perfecto. Espérate que entonces presento... Presenta lo tuyo. Tenés que salir de pantalla, Gaby, vos.
Bueno, continuamos entonces. Habíamos quedado por acá. A ver, vamos a volver un poquito. Me parece que acá habíamos quedado, entonces lo que estábamos conversando en este sentido es justamente que a partir de esta iniciativa a la que hacía referencia en la primera presentación, quienes originalmente escribimos un poco, empezamos a trascender para escribir esta idea original, nos convocamos en este sentido a los fines de determinar lo que hoy se consolida como el objetivo de esta propuesta, que es determinar el perfil epidemiológico nutricional de las personas que asisten a tratamiento de hemodiálisis en la ciudad de Córdoba. Para esta investigación, que será de características descriptivas, de corte transversal, y en el que esperamos poder establecer las relaciones de aquellas variables que nos proponemos estudiar, entre las que, digamos, en síntesis definimos como aquellas que abordan la problemática demográfica de nuestros pacientes que asisten a las salas de diálisis, pero también aquellas específicamente vinculadas con el proceso de la malnutrición, como son todas aquellas que abordan los indicadores antropométricos, algunos indicadores clínicos que representan justamente estos que presentábamos como marco fisiopatológico del síndrome de malnutrición asociado a la deficiencia fundamentalmente proteico-energética, y aquellos específicamente vinculados a los indicadores que relacionan a la ingesta y fundamentalmente a lo que son nuestros patrones de consumo, el perfil de nuestros patrones de consumo, que sin duda en nuestra población, particularmente en nuestra población en diálisis, son absolutamente determinantes de la situación nutricional. Un pequeño en la sala. Bueno, les decía, elegir un instrumento que permita hacer este screening nutricional. Tenemos algún micrófono, me parece, abierto. No sé si me escuchan ustedes bien. Si podés silenciar, Javier, le pedimos al que tiene abierto el micrófono, por favor, silenciarlo. Bueno, les decía entonces, para este estudio, el propósito de reunir la mejor información posible para abordar estas variables que nos hemos planteado, requirió definir el mejor instrumento de screening que nos permitiera tomar como referencia. Las últimas guías DOCI no definen no definen ni recomiendan ningún instrumento de screening en particular para aplicar a nivel poblacional. Nosotros contamos hoy ya con una gama variada de instrumentos, todos ellos validados. Surgen en la década del 80 más o menos una primera etapa de propuestas de screening de valoración nutricional, específicamente en la población en diálisis, estoy haciendo referencia. El original, digamos, el primer instrumento que incluso fue reconocido por las guías DOCI en ese momento y también por las guías europeas, fue un instrumento no diseñado para personas con enfermedad renal, mucho menos para personas en diálisis, pero fue el propuesto el instrumento de evaluación global subjetiva, muy conocido por todos nosotros, que lo propuso Detsky y lo reformuló, corrigió, reorganizó un poco y un poco más adelante Gigiboy, pero que de algún modo, si bien no tenemos ningún modelo integrado de valoración nutricional que se considere un gold estándar, de algún modo la evaluación global subjetiva es la más amplia en la cobertura de las variables, por lo tanto de algún modo sigue siendo una gran referencia en relación al screening nutricional.
Para estos fines, nosotros vamos a tomar, reviso después puntualmente cuáles son los otros instrumentos con los que contamos, pero la propuesta de este trabajo es desarrollar las variables a partir del score malnutrición-inflamación, el que conocemos y en general en la población en diálisis más aplicamos, que es el MIS. Varias son las razones por las que estamos proponiendo este enfoque. Uno tiene que ver fundamentalmente, y es quizás el motivo más relevante, tiene que ver justamente porque es el instrumento que aborda justamente esta propuesta de marco teórico que nosotros estamos tomando, que es el síndrome de desgaste energético proteico, justamente como la condición más crítica de riesgo para el estado nutricional. Por otra parte, el MIS, si bien ya tiene unos cuantos años de desarrollo, es uno de los más utilizados, por lo tanto nos permitiría un buen enfoque al momento de hacer discusión con otros trabajos en relación a los resultados que nosotros podamos obtener. Un dato significativo como para tener en cuenta en relación a los modelos integrados que tienen para valoración nutricional de screening, es en Argentina contamos con una revisión que hace Milano y Cusumano en el año 99 sobre el score de Bilbray y Cohen, y hace una adecuación de algunos indicadores específicos, y si leemos trabajos de los años 80, 90 en adelante, lo que más vamos a encontrar es referencia de estado nutricional vinculados con estos sistemas de score, que luego son ampliamente superados por el score de malnutrición e inflamación, por lo que a partir de esa fecha ya prácticamente lo que más analizamos son las situaciones nutricionales vinculadas con estos enfoques. Pero como les decía anteriormente, una de las cosas que nos motivan a nosotros a avanzar en este proyecto es que en general lo que leemos son trabajos puntuales, de centros específicos o de áreas específicas de desarrollo de ciertos centros de diálisis que documentan y publican, y hoy tenemos la divulgación a partir de algunas experiencias, pero no tenemos referencias de grupos poblacionales, mucho menos de situaciones que nos planteen la situación a nivel de las provincias, y ni hablar de lo que le sucede a los pacientes en diálisis a nivel nacional. El último instrumento que nos ofrece, digamos, como propuesta mucho más nuevita es el INUT, que es para pacientes renales, pero a diferencia, y es de algún modo lo que justifica que tampoco lo contemplemos dentro de las posibilidades, es que en realidad la aplicación de este instrumento es específicamente diseñado para las personas que tienen enfermedad renal, pero que están hospitalizados, o sea, contempla variables específicamente, digamos, metodológicamente diseñadas para recuperar este tipo de información. Y el último punto al que hacía referencia no es específicamente un sistema integrado de valoración nutricional, de hecho es un criterio de diagnóstico nutricional, pero es interesante porque resume y digamos coteja bastante bien algunos aspectos a los que hoy me parece que desde el punto de vista del diagnóstico nutricional es interesante poner énfasis. Lo propone la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo, y básicamente, digamos, ajusta, pone su mayor énfasis en aspectos que tienen que ver con los cambios de peso, mucho más que en el índice de masa corporal en sí, si bien también incorpora el índice de masa corporal, y la Sociedad Internacional es una de las más firmes en determinar o recomendar que el índice de masa corporal para las personas en diálisis debe ser mayor a 23.
Las guías DOCI, si bien en esta última publicación hacen una mayor referencia, de hecho Gabriela algo de esto nos adelantaba en su presentación, hace una mayor referencia sobre el índice de masa corporal o sobre el peso corporal, no termina de proponer concretamente un valor esperado asociado a menor riesgo. Sí establece que los puntos extremos menores a 18 y obesidades moderadas a severa están asociadas a mayor riesgo por desnutrición o por obesidad. La propuesta de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo además contempla específicamente el estado de la masa grasa y el estado de la masa muscular, y toma como laboratorios la referencia de la albúmina y también de la prealbúmina como situación que estima mucho mejor la asociación del riesgo con estados inflamatorios. ¿Cuál es para nosotros el mayor de los inconvenientes en estos criterios y fundamentalmente para definir malnutrición si lo aplicáramos a una población tan grande como es el proyecto que estamos proponiendo, que en realidad nos representa e incluso en la práctica cotidiana un costo y una accesibilidad de determinados indicadores que no son frecuentemente registrados o contemplados en la práctica cotidiana, como es el hecho de la prealbúmina, por ejemplo. Por lo tanto, si bien es interesante su análisis, quizás la aplicación nos genere a nosotros una distancia un poco mayor en la práctica. Este es, para todos los nutricionistas, muy conocido y en la gran mayoría por nuestros propios relevamientos es de uso cotidiano o de uso, digamos, sistematizado como información. Es el instrumento que permite hacer la recolección de todas estas variables de las que justamente nosotros estamos contemplando para proponer en este proceso de análisis, que tienen que ver con los cambios específicamente vinculados al peso, incorpora el tiempo de diálisis como un aspecto fundamental a evaluar, como también los aspectos vinculados a la capacidad funcional y fundamentalmente, y por eso es tan importante, digamos, la mirada amplia, integrada que nos ofrecen estos instrumentos de evaluación nutricional, contempla los cambios en la composición tanto de masa magra como de masa grasa, pero particularmente de masa magra, que es el aspecto o el componente nutricional que nos interesa particularmente. Para nosotros es absolutamente relevante, además de los indicadores específicamente nutricionales, contemplar en este análisis todos los aspectos demográficos que representan la cobertura social que tienen nuestros pacientes, el nivel de ingreso, la procedencia, que contextualizan la situación nutricional en el marco de una dimensión de vulnerabilidad frecuente en la que nuestro análisis atraviesa nuestra práctica cotidiana. El instrumento, el MIS, o el score de inflamación-malnutrición, está categorizado, por lo tanto, para nosotros sería representar los resultados contemplando esta categorización que nos ofrece el MIS. Acá hago un paréntesis, nada más que como para, de algún modo, estimular a ambicionar, quizás trascender incluso en un futuro nuestros propios objetivos planteados en este momento, y les muestro el resultado de lo que fue el estudio ANEP, que no está referido a situaciones de enfermedad renal en particular, pero surge del mismo modo que surgen nuestras inquietudes en este momento, una vinculación a través de una sociedad científica que propone un estudio a nivel poblacional. Este estudio se replica en el 2014, pero tiene su antecedente en el año 1999,
y estudia básicamente a partir de instrumentos de evaluación subjetiva, es decir, a partir de instrumentos de screening. En este caso, la evaluación global subjetiva fue la tomada como instrumento a aplicar. Estudia una muestra de 1.500 pacientes que son hospitalizados en instituciones públicas y privadas distribuidos en todo el país. Una de las cosas importantes que quiero remarcar en este sentido es que del mismo modo que hoy representa tan significativamente este dato de que el 50% de las personas que son hospitalizadas tienen o cursan con un proceso de desnutrición en su tiempo hospitalario, tan significativamente representa no solo para conocer la condición de salud, sino para establecer políticas de acción concreta, tanto a nivel institucional como también trascender las cuestiones institucionales hacia lo que representa informar como entidad científica, como entidad académica, en el marco de lo que es la política de salud pública. Vuelvo a repetirles, este no es un estudio vinculado a la enfermedad renal, por lo tanto no es equivalente estos datos a lo que sería comparable con nuestra población, es a los fines de básicamente estimularnos en el sentido de proyectar aquello que seguramente significarán nuestros resultados a los fines de implementaciones futuras. Esta es un poco la realidad que nos espera. La provincia de Córdoba tiene 53 centros de diálisis. Nosotros, a partir de un poco de la metodología que les he contado, proponemos implementar, contemplando básicamente 2 recursos necesarios para estos fines, y en el marco de lo más difícil que es justamente el escenario de implementación, la Sociedad Argentina de Nefrología y la Escuela de Nutrición, por eso he hablado de la vinculación académico-científico en más de una oportunidad, realizan, seguramente el doctor Maldonado nos va a contar un poco más, o les podemos contar un poco más al terminar la presentación. Realizamos una carta de acuerdo de colaboración académico-científica que representa básicamente la posibilidad de aunar esfuerzos. Los recursos humanos en este trabajo, en este enfoque, realmente son el recurso de mayor valor, porque tanto todos aquellos profesionales que ya están incluidos, luego de este primer grupo al que hacía referencia de colegas que nos inquietamos por esta temática, se sumaron muchos colegas más que fuimos conociendo en su desarrollo en diferentes salas, centros de diálisis de la provincia de Córdoba, y hoy ya somos 15 colegas vinculados con el propósito de aunar estos esfuerzos y seguir sumando muchos más recursos humanos, a los que también nos hemos propuesto vincular desde las actividades docentes y también a estudiantes avanzados que integrarían estos procesos de investigación en el marco de lo que son sus procesos académicos afines. Los recursos materiales, que representan también sin duda un desafío para cualquier tipo de proyecto. Este proyecto no requiere grandes inversiones en relación a los recursos materiales, pero sí a partir de los que sí son necesarios, esta vinculación académico-científica seguramente nos da un buen marco para que eso no sea ningún tipo de inconveniente. Esto es de algún modo una perspectiva en el tiempo de aquello que significará nuestro desafío para todos aquellos quienes se comprometan, digamos, en este sentido a realizar este proceso. Nosotros hoy estamos formalizando la presentación, lo que nos habilita concretamente a comenzar con cada uno de estos pasos que nos hemos propuesto. Les contaba anteriormente, hoy ya somos 15 los profesionales que venimos compartiendo un espacio y un poco más avanzando sobre esta idea,
lo que nos significará en lo inmediato establecer los espacios de capacitación y aquellos que nos vayan integrando como equipo de trabajo. Este trabajo, por supuesto que básicamente lo que apela es a profundizar en aspectos que tienen que ver con la evaluación nutricional en el marco de todas las consideraciones éticas que requiere cualquier trabajo de investigación. A los fines operativos, en todo aquello que representa justamente aspectos metodológicos vinculados fundamentalmente a la sistematización y al análisis estadístico de los datos. La Escuela de Nutrición cuenta con un centro de investigación que nos permite, en el marco de estos acuerdos, trabajar concretamente con aquello que respalde justamente los procesos vinculados a esta demanda en particular en un trabajo de esta magnitud. Y por último, a los fines de poder presentar los resultados, la idea es que justamente la difusión no solo nos ponga como en la situación de conocer resultados a partir del proceso realizado en las instituciones que nos estamos comprometiendo para estos fines, sino que además podamos trascender, difundir en términos de lo que representa justamente los espacios que tienen políticas específicas y comprometerlos en políticas específicas, y como les anticipaba anteriormente, creo que nos fortalece un proceso como tal, y posiblemente al final del recorrido estemos incluso en condiciones de trascender mucho más que lo que hoy nos estamos proponiendo a nivel provincial. Creo que hasta ahí más o menos les he contado. Les agradezco el tiempo y no quiero dejar de mencionar, aparte, no son todos mis compañeros de trabajo, pero este es un grupo humano, gracias a quienes la práctica y la experiencia hoy me ha dado la posibilidad de estar con ustedes, con esta motivación, con estas ganas, y con toda la experiencia que he capitalizado en muchos años de trabajar con estos pacientes en las salas de diálisis. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, entonces. Gracias, Ale y Gaby, muy buenas las presentaciones. No sé, doctor Maldonado, si quiere continuar con lo siguiente, o quiere que sigamos con las preguntas. Vamos con las preguntas, después cerramos nosotros. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Ahí creo que en el chat hay alguna. De María Angélica Riboira dice: ¿del laboratorio bioquímico solo evaluarán albúmina como indicador de buena nutrición o tienen pensado analizar otro como hemoglobina? Es muy interesante la determinación de prealbúmina, ¿se mide en la práctica diaria? Esa es una pregunta de Angélica Riboira. Bueno, contesto en dos partes, digamos. Una parte que tiene que ver con el trabajo en sí, digamos, el trabajo en sí aplica el instrumento específicamente a valorar albúmina. De hecho, en las salas de diálisis, el pool, el caudal de información que también nos permite la sistematización ya establecida en nuestros pacientes, en los protocolos habituales de nuestros pacientes, y la recolección de una gran cantidad de datos de aplicación a lo nutricional, nos permite contemplar de manera muy práctica que estos datos puedan ser recabados. No tenemos previsto recabar albúmina, prealbúmina, perdón, y sí me parece oportuno también referir en este sentido que, digamos, toda otra situación que habilite específicamente en los grupos particulares a profundizar en otros aspectos desde el punto de vista nutricional, sin duda y bienvenido sea, a los fines de sumar aquellos esfuerzos particulares.
pero a los fines del trabajo en sí, desde el perfil epidemiológico, en el laboratorio está contemplado en el instrumento que vamos a aplicar, solamente la ferritina y la albúmina que contempla específicamente el instrumento. Y Bueno. perdón, la hemoglobina glicosilada preguntaron también. No, la hemoglobina, ¿querés que te ayude? Para que no conten la hemoglobina glicosilada en realidad, que no nos supongamos. La hemoglobina glicosilada no lo contempla este estudio. Bien. Y tenemos que recordar que la hemoglobina glicosilada no es un buen predictor en estos pacientes ya en diálisis. Nosotros vamos a trabajar con pacientes en diálisis. Y un albúmina, comentario. sí. Un comentario un poco para bajarlo a terreno nefrológico. Primero felicitarle a las dos por las charlas que han dado, la verdad que muy claras, muy precisas en cuanto a lo que estamos buscando. Bueno, desde la Sociedad de Nefro, obviamente que apoyamos ampliamente el proyecto, desde ya nos sumamos y fue iniciativa tanto de Alejandra como de Gabriela poder empezar a trabajar juntos. Creo que no hay una información, como bien dijeron las dos, muy precisa sobre qué pasa en la provincia, en todos los centros de diálisis. Nuestro principal objetivo es conocerlo, por lo tanto he visto varias preguntas también, pero invitamos a todos los centros de diálisis de la provincia. No quiero dejar de nombrar a la participación muy importante de la Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplante de Córdoba, la figura del doctor Abdala como presidente y toda su comisión directiva, que ha apoyado ampliamente este proyecto, y tratamos de ver que todos los impedimentos que hayan en cada centro de diálisis más pequeño, a lo mejor de un lugar donde la distancia no ayuda, o a lo mejor no tienen una nutricionista que vaya a su centro permanentemente, solamente por intervenciones, tratar de ayudar a todos esos centros para que se logre el objetivo de que todos estén representados en la muestra que nosotros estamos trabajando. Por otro lado, no se va a utilizar ningún elemento dentro del laboratorio que no figure en el protocolo habitual de diálisis, por lo tanto no va a tener ningún gasto extra el nefrólogo. Lo digo porque conozco cuáles son los cuestionamientos para participar de este estudio, todo lo contrario. Rafael, con respecto al método que hemos optado a hacer este MIS, si bien con respecto al laboratorio, entiendo que nos quedamos cortos, a lo mejor si queremos ver al paciente solamente desde el laboratorio. Nos quedamos cortos, obviamente, es lo que el MIS propone, pero buscamos algo que todo el mundo manejemos, o sea que la albúmina se pide en todos los centros de diálisis, así que por eso si es el mejor indicador o no es discutible totalmente, pero tenemos una serie de parámetros que la verdad que es muy fácil este método de hacerlo, es muy práctico y solamente implica una hoja con una valoración y después veremos ya después como en curso del trabajo de volver a revalorar de acá a un año, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero la verdad que es muy fácil de interpretar y muy fácil de hacerlo con el paciente. Y lo importante de esto es que esto lo puedan, realmente que lo puedan valorar todo el equipo, que esto nos sirva a todos. Bueno, muchas gracias. Transmito ahí una pregunta del público que es los criterios de inclusión. ¿Son los pacientes que tienen diálisis crónica? ¿Tienen algún criterio de exclusión o se puede incluir a todos los pacientes? No, se van a incluir a todos los pacientes del centro de diálisis, todos los pacientes que se estén dializando. Al 100% de la población en diálisis, activa en diálisis. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, yo quería solamente destacar el rol del nutricionista para los que trabajamos en diálisis, digamos. Es muy relevante
estamos siempre trabajando a la par. Y bueno, como mostraron en las presentaciones, las alteraciones malnutricionales son muy frecuentes en diálisis, y creo que tiene mucha relevancia hacer un estudio como este. No sé si hay muchos antecedentes de unir a todos los centros de Córdoba, pero es muy interesante porque Córdoba es muy grande, son regiones muy amplias, y la situación socioeconómica seguramente es muy diferente entre cada lugar. Así que creo que puede servir como punto de partida para después buscar estrategias, digamos, de mejora, y poder mejorar la calidad de vida y la sobrevida de nuestros pacientes. Así que yo destaco, digamos, y celebro la iniciativa del trabajo, y creo que este es el camino, digamos, de conocer primero la situación real en la que estamos para después tratar de buscar estrategias de mejora. Acá hay otra pregunta sobre la transferrina, si la vamos a tener en cuenta la transferrina Sí. también. La transferrina está contemplada como un indicador más dentro de lo que es las variables que contempla el instrumento. Habitualmente no es una dificultad digamos, dentro de lo que es la protocolización de los pacientes como indicador. De todos modos, nosotros vamos a comenzar ahora un proceso que es de capacitación, de identificación de dificultades, de trabajar puntualmente lo que es la aplicabilidad que tiene este instrumento, porque requiere a los fines, digamos, una cosa es la aplicación de un instrumento a los fines clínicos o de un registro y sistematización para el seguimiento del paciente, y otra diferente es a los fines de lograr una evidencia científica. Por lo tanto, para nosotros también es un desafío que en esta capacitación que vamos a iniciar próximamente podamos aunar y reunir y consensuar los criterios justamente para que logremos un producto de calidad en cuanto al proceso que estamos por desarrollar. Para que no se pierdan las preguntas, porque hay varias preguntas que van surgiendo, la doctora Bergamín pregunta sobre la frecuencia de la medición, de la frecuencia del MIS. Es decir, ¿eso se va a hacer en repetidas ocasiones o es solo una vez? Lo que está previsto es un corte transversal, por lo tanto es la aplicación en una vez. Luego, las recomendaciones que se hacen para la aplicación del MIS en las instancias específicas es repetirlo habitualmente cada 6 meses, o antes si se requieren o se presentan cambios que hagan oportuno la aplicación del instrumento. Pero en nuestro proyecto de corte transversal lo vamos a aplicar inicialmente en un momento determinado para hacer la recolección del dato. Hay otro dato, otra pregunta de la doctora Viviane Isnardi de Villa Dolores, que pregunta si para la evaluación nutricional ¿aplican bioimpedancia? Te contesto, a ver, para el MIS Eso, no vamos se aplica haciéndolo dinámico porque hay muchas preguntas. Sí. Claro, para el MIS no se aplica bioimpedancia. Sí, se puede aplicar no para una cuestión, para otros trabajos, pero para este trabajo es muy sencillo, es muy fácil y es con lo que tenemos, o sea, Perfecto. sin tener que salir a buscar cosas. Eso, lo aclaramos muy bien porque si no es una tecnología Sí. que no la necesitamos para este trabajo. No es Para una este trabajo nada. No es una tecnología que cuentan todos los centros de diálisis tampoco, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Se busca algo Exactamente. que sea unificado en todos. Tiene que aplicar a todos los centros de diálisis. Mauro Castellano, te invito, sos parte de la comisión directiva, te invito de San Francisco a que hagas el comentario que pusiste en el chat, porque me parece muy, muy interesante. No sé si estás disponible, Mauro. No tiene micrófono. Lo digo yo. El tema es el siguiente. Mauro propone que hay que tener en cuenta
el tiempo en diálisis. Es decir, no es lo mismo pacientes prevalentes de diálisis que hace un tiempo ya que están, a pacientes incidentes que están entrando a las unidades de diálisis. ¿Han contemplado ese dato para cualquiera de las dos? Sí, sí, de hecho es un dato que contempla específicamente como una variable el instrumento en sí. Es un dato súper relevante, coincido absolutamente con quien lo plantea, pero en la representación de los resultados de los 2.500 personas, que es lo que, digamos, tenemos como dato original, luego, la interpretación de esos resultados, sin duda, será muy significativo el dato que representa el tiempo de diálisis. Perdón, dentro de las variables que están en el NIS está el de comorbilidades, ahí está contemplado el tiempo de diálisis del paciente. Perfecto, perfecto, excelente. Bueno, hay felicitaciones desde Paraná, desde Mendoza, que bueno, se han comunicado que están muy contentos con las dos presentaciones, desde La Rioja, de Chamical, La Rioja, también excelente, les voy transmitiendo eso para San Juan. un poco que bueno. San Juan también. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. También por razones de tiempo ya llevamos 1 hora y media entre una u otra cosa. Yo les hago una pregunta que para ya empezar a comenzar el cierre. ¿Cómo planean, cómo seguimos? Digamos, esta es la presentación oficial del trabajo. Invitamos a todos los centros a que se unan a este trabajo. Todas las nutricionistas que estén conectadas para nosotros es muy importante, y ya les voy a explicar por qué, y les pido que se queden hasta el último porque va a haber un sorteo muy interesante. Y el otro tema es cómo se sigue de ahora en más. Bueno, la idea es ahora hacer el reclutamiento, por llamarlo de algún modo, de todas las personas que manifiesten su interés particular en ser parte del proceso, y para ello seguramente vamos a determinar un contacto específico que nos permita hacer ese registro. De hecho, quienes estamos en este momento estamos tomando la responsabilidad básicamente de coordinar al menos inicialmente lo que es el trabajo y luego establecer los equipos de trabajo con quienes coordinen específicamente determinadas actividades. Y luego de saber concretamente quiénes son los equipos, también como les decía, van a integrar estos equipos todos aquellos otros recursos que necesitemos para generar el soporte necesario, tanto en los lugares específicos de recolección de datos, como es el trabajo posterior el cargado de datos en las bases de datos para su posterior análisis, con docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. Por lo tanto, digamos, la conformación de todos esos equipos es el siguiente paso, y la capacitación de ellos, que lo acordaremos oportunamente, sería lo siguiente que vamos a transitar. La idea es que entre este mes y el próximo mes, todo este proceso quede resuelto para comenzar ya a aplicar los instrumentos de evaluación nutricional entre el mes de agosto, septiembre, octubre, que seguramente nos irá permitiendo también capitalizar lo que es la recolección de esos datos e ir conformando las bases de datos, fundamentalmente. No sé si responde de ese modo un poco la pregunta. Sí. Nos quedaría solamente definir, y ya digamos con eso cerrar, cuál sería el modo de contactarse para que podamos establecer, digamos, esos grupos. Bueno, según lo que hemos establecido, cada uno ha ido llenando la información por el Google Form que han tenido que llenar para inscribirse, y de esa forma Flavia, que es la secretaria de la Sociedad de Nefro de Córdoba, va a ir llenando una base de datos de los nutricionistas que formen parte de este webinar, ir identificando en el lugar donde trabajan o en qué centro participan, para ir cubriendo a todos los centros.
Los centros que no tengan un nutricionista oficialmente, bueno, ahí vamos a pensar cuáles van a ser las mejores estrategias para que ninguno de los directores de los centros dejen de participar y figuren ellos como los principales en la conexión por este tema. Así que desde ya la idea es que la muestra sea lo más representativa de toda la provincia de Córdoba y que ojalá pudieran estar representados los 53 centros de la provincia. Así que, si te parece, Pehuen, para ir finalizando, porque ya el horario se ha extendido bastante, primero contarles que agradecerles la participación a todos, sobre todo a las nutricionistas, obviamente a todos los nefrólogos. Comenzar nuevamente la actividad científica es de lo más estimulante, sobre todo en estos momentos, y todos los que se han convocado hoy. A mi punto de vista, la nefrología ideal se integra en una forma multidisciplinaria, por lo tanto, la Sociedad de Nefrología de Córdoba ha tenido como política, y un poco le ha transmitido esto a la Sociedad Argentina de Nefro, el deseo de incorporar activamente a miembros adherentes a la sociedad, que comenzaron siendo los enfermeros, nuestros técnicos que trabajan día a día con nosotros, y continuamos con todos los nutricionistas. Nos pareció una gran iniciativa poder empezar con este trabajo científico, porque por otro lado, toda sociedad que se precie de ser científica es aquella que producen trabajos científicos. Y hacer trabajos científicos multidisciplinarios es el gran desafío y es el verdadero branding, la marca registrada que queremos dejarle a la Sociedad de Nefrología de Córdoba en estas gestiones. Creo que la gente joven tiene que tomar la iniciativa en esto para que nuestra marca registrada sea la investigación como cualquier sociedad científica lo hace. Por otro lado, decirles que formalmente incorporamos a nuevos socios adherentes, a los nutricionistas. Eso desde ya les digo que va a ser de una forma muy accesible, son 200 pesos por mes, para que ustedes lo sepan de primera mano. Ya Flavia los va a ir convocando. Y tenemos una gran sorpresa, que la Sociedad Argentina de Nefrología, a raíz de toda esta política que ha establecido, nos ha dado 7 becas para nutricionistas, otras tantas para enfermeros técnicos de diálisis, para que se adhieran en su membresía gratuitamente por 6 meses a la sociedad. Es una pequeña ayuda, económicamente no es una cosa tan sustancial, pero por lo menos es estimularlos a todos para que formen parte de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no es nefrológica únicamente, el nefrólogo tiene razón de ser en el equipo multidisciplinario, por lo tanto estamos muy acostumbrados a trabajar con asistentes sociales, psicólogos, con los nutricionistas, con nuestros técnicos y por supuesto con el resto de los especialistas. Así que sean bienvenidos a nuestra sociedad, espero que muchos se animen a participar y puedan adherir. Y le invito a Flavia para que se haga el sorteo en este momento y ya sepan quiénes tienen esta beca. No sé, Flavia, si tenés todo preparado. Ahí apareció, ahí está. Hola. ¿Querés contar un poco, Flavia? Bueno, aquí hemos cargado ya todos los nutricionistas que se inscribieron. ¿Sí? Vamos a sortear las 7 becas para nutricionistas. La idea es que, bueno, vamos a poner 7 lugares, que serían los sorteados, y además de eso vamos a poner 7 suplentes para ver... por las dudas que alguno de los ganadores no cumple con los requisitos, ¿sí? Los requisitos serían pertenecer a la provincia de Córdoba, ya que las becas están destinadas a la regional de Córdoba.
7 ganadores, 7 suplentes, empezamos el sorteo. Esto lo hacemos en presencia de nuestra escribana nefrológica Adriana Jorge, que es nuestra tesorera y actúa como escribana dando fe de este acto. Bueno, aquí tendríamos a los ganadores, a los 7 ganadores: Daniela, Alejandra, María Mariel, Ana Luz, Carolina, Amira y Nora Mónica. Y en el caso de que alguna de ellas no cumpla con los requisitos, tenemos a los 7 suplentes: Josefina, Marianela, Mariana, María José, Giselle, Andrea y Liliana Carolina, que nos vamos a estar comunicando con ellos vía mail para pasarles la ficha para completar, para que ingresen a la beca. Bueno, felicitaciones a todas las nutricionistas que ya van a ser miembros adherentes de nuestra sociedad y a través de ello tienen la posibilidad de participar del grupo de nutrición de la Sociedad Argentina de Nefro. También lo van a hacer de la Sociedad Argentina de Nefro, que trabajamos en conjunto y somos parte de esa sociedad más grande que es la Sociedad Argentina. Y desde ya tenemos muchas posibilidades para que este trabajo, como decía Alejandra, tome la trascendencia hacia el resto de las provincias. Pero mientras más unidos trabajemos y podamos conseguir realizar el MIS en nuestros centros de diálisis, vamos a poder obtener más rápidamente el resultado de estos trabajos, y creo que con la geolocalización, la epidemiología, todo el perfil socioeconómico también que se va a tener en cuenta, creo que vamos a tener, como dijo Pehuen, una información sumamente valiosa a la hora de la toma de decisiones, tanto en las políticas internas de cada centro como en las políticas públicas, el que lo quiera aprovechar. No sé, Pehuen, si querés hacer algún comentario. Yo me despido y muchísimas gracias por participar. Hemos tenido 100 asistentes al Zoom y 48 al YouTube. Por lo tanto, la verdad que ha sido un éxito nuestro primer webinar y gracias por todo el apoyo.